Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente continuamos con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor. Agradezco a todos los que se estuvieron conectados la semana pasada y les compartimos un poco de nuestro aniversario y pues gloria a Dios por la oportunidad que el Señor nos concedió de tener a nuestro hermano José Ángel Álvarez, evangelista, un hombre de Dios con esa palabra poderosa, y yo sé que usted fue grandemente bendecido. Próximamente les estaremos trayendo los otros 2 mensajes de esta campaña, pero hoy vamos a continuar con el estudio en Romanos capítulo 11, verso del 1 al 12. Como introducción, pues vamos primeramente a leer la Escritura, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 11, verso 1, y comienza con una pregunta. Pablo siempre, muchos de los capítulos de Romanos, Pablo comienza con una pregunta retórica, pero en este caso él mismo se va a contestar. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de los Baales. Vamos a iniciarnos con estos primeros versos y comienza con la pregunta que todo judío tendría que hacerse. ¿Dios ha repudiado a su pueblo? Esa es la pregunta. Es una pregunta que aquí el mismo apóstol Pablo la contesta. Él responde porque la razón es que él mismo es judío. Recordemos que en la soberanía de Dios, la iglesia primitiva fue compuesta por judíos. Así es que Pablo comienza a recorrer los eventos del Antiguo Testamento y aquí vamos a encontrar el principio del remanente. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, específicamente el verso de 10 al 14 o 18 para que entrar más en contexto de lo que estamos hablando, el profeta aquí está completamente devastado. Él había creído que solamente él había permanecido fiel a Dios, pero Dios le dice que todavía han quedado 7,000 que no han doblado las rodillas ante los Baales. Note usted que Elías está tan mal está, que oró contra su pueblo. Pensaba que solamente él había quedado, como dice aquí el apóstol en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares están derribados y solamente yo he quedado y ahora procuran matarme? Entonces vea usted lo que está sucediendo. Elías está tan mal que ora en contra de su propio pueblo. Así es como se presenta el pensamiento judío de la idea del remanente. No, Elías, no solamente tú eres fiel, han quedado 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. También los profetas comenzaron a darse cuenta que nunca ha sido un tiempo, ni lo habrá, en que toda la nación sea fiel a Dios. Pero siempre ha habido un remanente que no se olvidaron de ser fiel a Dios y sinceros en su fe. El profeta Amós también en el verso, vamos al profeta Amós, en el capítulo 9, en el verso 8, también presenta esta misma idea. Aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de todo la casa de Jacob, dice Jehová.
Vea que siempre ha habido un remanente fiel. En el verso 9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Aquí la visión de Amós presenta la idea de que Dios está zarandeando a su pueblo como se triga el trigo para que solo quede lo bueno. Ahora también Miqueas tiene ese mismo pensamiento. Vayamos adelante, se encuentra, después de Jonás, se encuentra el profeta Miqueas y él tiene el mismo pensamiento en el capítulo 5, verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Un remanente que se volverá. Ahora, veamos también Sofonías. Vamos a ver primeramente Miqueas. En el capítulo 3, verso 12, y dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. En el verso 13 lo especifica. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Vea aquí qué idea tan hermosa, como los profetas entendieron el mensaje de Dios, que vieran lo que vieran, estuviera el pueblo como estuviera, aunque hubiera apostasía, el Señor siempre iba a guardar un pequeño remanente. Aquí lo vemos en estas escrituras, y Sofonías en el capítulo 3, verso 12, pues nos tiene la misma idea, y es lo que nosotros acabamos de leer. Qué hermoso es de la misericordia de Dios. Siempre, entre todos, siempre habrá pueblo fiel, pueblo que realmente ame al Señor. No todo el pueblo, ni toda la nación de Israel son salvos. Igual que en la iglesia, no todos son salvos. Pero siempre el Señor dentro de la misma iglesia guardará un remanente que no se doblega ante el pecado. Por último, vayamos a Jeremías, regresemos al libro a los profetas mayores, y entre ellos está Jeremías, y vamos a ver esa parte en Jeremías, capítulo 23, verso 3, que dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Se fijan qué hermoso es esto. Y hay una escritura en Isaías, amados en Cristo, que vamos a citar, y está en el capítulo 7 de Isaías, y esto pues nos habla clarísimo, ya más claro no puede hablarnos sobre la idea del remanente, o el principio del remanente. Dice la escritura en Isaías capítulo 7, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ahora vea lo que significa el nombre del hijo de Isaías. Su nombre significa un remanente volverá. Qué hermosa la misericordia del Señor. Con esto nace una tremenda verdad aquí. Ninguna iglesia o nación se salvarán en masa. La relación con Dios es algo tan personal y tan individual. Cada uno debemos de tomar nuestras propias decisiones y de nuestra voluntad, darle al Señor Jesús nuestra vida. Esto no es un asunto de pertenecer a cierta familia o a cierta nación, o por medio de la justicia heredada de nuestros antepasados. La salvación viene por decisión personal de entrar en una relación
con Dios. No se trata de pertenecer a una nación escogida como lo fue Israel, sino del remanente que está formado por hombres y mujeres individuales que le han dado a Dios su corazón. En el verso 6, vamos a continuar en Romanos capítulo 11, en el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. Vayamos al 5, que lo dejé pendiente. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a continuar en el verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Qué terrible es esto, amados en Cristo. Aquí Pablo nos enseña que la nación judía no ha sido rechazada, sino que los verdaderos judíos no son toda la nación en su totalidad, sino solo el remanente fiel. Aquellos que componen el pueblo de Dios son aquellos que le han sido totalmente fieles. Ese es el remanente, aquellos que no se doblegan a este mundo y no viven conforme a este mundo. No sé si podemos entenderlo. ¿Cuál es el remanente? Anteriormente le dije, en la iglesia siempre va a haber un remanente. No todos, ojalá que fueran todos. Ojalá, como dijo Moisés, ojalá que todos fueran profetas. Ojalá. El deseo del corazón del Señor es que todos aquellos que se congregan y se llaman cristianos o se dicen que son cristianos, sean fieles. Pero no todos. Lamentablemente eso no se va a dar. No se va a dar ni en las naciones ni en las iglesias, se va a dar que todos sean fieles, porque el Señor escoge a un remanente que le sea fiel. Pero esa no es decisión del Señor, es decisión propia de serle fiel al Señor, y esos son los fieles que el Señor escoge como su remanente que va a permanecer y en el cual Él va a glorificarse. Amén. Así que Pablo confirma esta idea en el verso 8. Vea lo que dice el verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. Note qué tremendo. Y en el verso 9 dice, David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Vea usted, eso está en el Salmo 69, versos 22 y 23, escrito por el rey David. Ahora vamos a ver esto. Dios dice que Dios les dio un espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor, amados en Cristo, es la actitud de muerte hacia las cosas espirituales. Aquí lo vemos en el Salmo 69, 22 y verso 23, y en el verso 9 que acabamos de leer, que esta es la idea que hay gentes sentados en un banquete. Y su actitud de seguridad se les convierte en una ruina. Están tan confiados en su seguridad. Son aquellos que dicen, yo soy salvo, yo estoy bien, estoy disfrutando, ¿de qué me tengo que arrepentir? Tengo dones, soy escogido, soy bendecido, estoy en el banquete, sentado a la mesa de Dios, Dios me bendice y esto a mí me da seguridad de que realmente soy lo que yo digo ser. Y no se percatan que el enemigo puede llegar sin que ellos se den cuenta. Están tan satisfechos de ellos mismos y de su religiosidad, creyéndose que son súper escogidos, súper espirituales, súper dotados,
que no necesitan la dirección espiritual. Vea usted esto. Y esa convicción los lleva a la ruina. ¿Sabe por qué rechazaron al Señor Jesús? Porque eran tan espirituales, tan perfectos, que cuando vino el maestro, el que escribió la ley, y se las interpreta con la mente de Dios, lo rechazaron, porque ellos no eran pecadores, porque ellos nunca habían sido esclavos, y rechazaron al que escribió la ley y vino a este mundo, a Israel, para interpretarles correctamente la ley y dejaran su religiosidad vana y entregaran su vida para salvación. ¿Se da cuenta cómo se convirtió en estupor, en dureza? No vieron lo espiritual. Cómo se convirtió en una trampa y en una red donde el enemigo pudo llegar y atraparlos fácilmente. Llegará el día, hermanos, en que ellos estuvieran tan ciegos que andarían encorvados, sumidos en las tinieblas, que finalmente llegarían a endurecerse. Y veamos aquí el peligro, note usted el peligro de endurecer el corazón, de confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia espiritualidad y no confiar en Dios y no dejarnos guiar en nuestra vida espiritual, confiando en nuestra propia seguridad y en nuestra propia confianza. Qué tremendo es esto. Cuando dice endurecer, el término médico para la palabra endurecer es callo. Cuando se forma un callo en alguna parte del cuerpo, se pierde la sensibilidad y ya no se siente nada. Cuando la mente y el corazón se hacen insensibles a la voz de Dios, ya no escuchan palabra de Dios. Y si la escuchan, la ven de la manera que se acomode a su pensamiento o a su espiritualidad, como lo hicieron los fariseos cuando el Señor les interpretó la ley. Ahora, amados en Cristo, ellos pueden escuchar la palabra, pero no pueden sentir el llamado de Dios. Se vuelven indiferentes. La evidencia de eso es que no sienten ya el deseo de ir a la iglesia. Ellos pueden leer la palabra, ellos van a tener la interpretación. Escuchen, ellos son su propio maestro. O quizá tengan alguien muy conocedor de la palabra en casa y tengan su maestro en casa. Vea usted, insensibles a la voz de Dios. Ya no se dejan guiar, tienen un callo en el corazón. Su corazón se ha convertido en un callo, endurecido, pensando que todo está bien, sentados en la mesa del banquete, pero insensibles. Se vuelven indiferentes completamente. No participan de la comunión de los santos. Son duros, tienen una frialdad de muerte. De Israel el Señor dijo, me honran de labios. Escuche, son los que más dicen, oh, gloria a Dios, aleluya. Escucha esto. Es una acción de labios. Me honran de labios, pero son rebeldes a la voluntad de Dios. El hermano Lázaro Santana, un evangelista que está con el Señor ya, pero que el Señor nos concedió el privilegio de estar en nuestra iglesia como un miembro honorable, honorífico, esa es la palabra, ministro honorífico. Siempre lo teníamos predicando en nuestra iglesia y él siempre usaba esta expresión, mucho ruido y pocas nueces. En otras palabras, mucha palabrería, mucho gloria a Dios, aleluya, y la gloria sea para Dios, y etcétera, etcétera, pero no hay fruto. Mucho ruido, pero pocas nueces. Así es que, amados en Cristo, son tan insensibles, seguros en la mesa del banquete, pero en realidad son insensibles que al final seguirán en sus propios pecados,
sin darse cuenta del horror de las consecuencias, en sus mismos odios, en sus mismas envidias, en sus mismos celos, en sus mismas codicias, en sus mismos complejos, toda esa basura que ya no debería de estar en el corazón de aquellos que el Señor ha dado. Usted es una mujer de Dios llamada. ¿Por qué continuar en esa indiferencia, en ese endurecimiento que el Señor conoce, que está en el corazón, que se está formando un callo, hasta ser insensibles y llegar, muchas veces se llega al templo con una postura rígida, una postura rígida de perfección? Amados en Cristo, vea usted lo que pasó con Israel por endurecer su corazón, por rechazar la guianza espiritual. Note usted que llegaron a endurecerse de tal manera que ya no se llegaron a pecar de tal manera que inclusive ir en contra del mismo Señor Jesús. ¿Pueden notar eso? Podemos darnos cuenta. La Biblia habla de un hombre que estaba sentado en la mesa del banquete. Estaba bien sentado. Había entrado, estaba sentado. Estaba disfrutando del banquete. Pero llegó un hombre y le dice, el dueño de la casa, amigo, ¿por qué no tienes vestido de boda? Podemos estar muy sentados en la casa del banquete cuando está la palabra del Señor, pero quizás no tenemos el vestido de Cristo, de mansedumbre y humildad, para recibir el banquete y sacarle provecho a la palabra de Dios. Como le vuelvo a repetir, podemos estar en la mesa del banquete cada domingo y estar sentados, pero sin el vestido de Cristo, sin estar vestidos de obediencia y mansedumbre y humildad, de amor y de su gracia, solamente estamos provocando un endurecimiento en nuestros corazones. Pablo afirma que esta condición para Israel fue una tragedia, pero Dios ha sacado un bien, ha abierto la puerta de salvación a los gentiles. Como Israel rechazó el Evangelio, Dios pasó a darle las buenas nuevas a un pueblo que estuvo dispuesto a recibirlo. Ve aquí el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Vea la respuesta del apóstol Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Pablo afirma que esta condición para Israel fue una tragedia, pero Dios sacó un bien. Ha abierto la puerta para usted y para mí, que somos gentiles. Vea usted aquí, estuvo un pueblo que estuvo dispuesto a recibir las buenas nuevas. Digo pues, dice Pablo, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Vamos a explicar esto. Notemos esto, ya que tropezar no es lo mismo que caer. Tropezaron. ¿Cuántas veces no tropezamos pero no caemos? Ay, me tropecé con esta piedra, pero guardamos el equilibrio y no caemos. Entonces, tropezar no es lo mismo que caer. El tropiezo fue solamente para abrir la puerta a los gentiles. Mientras Israel tropezaba, y esto fue una tragedia para Israel, pero en medio de la tragedia vino la esperanza del remanente prometido, de que regresaría nuevamente a su nación. Estuvieron dispersos por todo el mundo, por todas las naciones, pero escuchamos que iban a volver. El remanente regresará para ser salvo. Aquí hay una esperanza. En medio de su tropiezo, Israel recibió una esperanza. Aunque Israel se ha hecho insensible, el pueblo escogido tiene el corazón, y el pueblo escogido había endurecido su corazón al grado de que era su corazón puro callo, pero entre tanto los gentiles entraron por la puerta de la fe y pusieron su confianza en el amor de Dios. Oiga, esto es hermosísimo. Pablo continúa en el verso 11 diciendo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a
celos. En el verso 12, y con eso vamos a terminar, y si su transgresión es la riqueza del mundo, oiga usted esto, y qué hermosa es la palabra del Señor, y su defición, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. No es que Israel va a ser restaurado a medias, su plena restauración. Vamos a leerlo una vez. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, mire su tropiezo, vino a ser nuestra riqueza para toda la humanidad. Cuanto más, escuche esto, su restauración. Aleluya. Pero llegará el día en que Dios actuará en el corazón de ellos y removerá el callo. Y se encontrarán judíos y gentiles adorando juntos para la gloria de Dios. Vea esto, porque su transgresión es la riqueza del mundo y su defesión. Defesión es la acción de abandonar una causa o separarse de ella, ser desleales. Ha venido a ser la riqueza de los gentiles, cuanto más su restauración. Amados en Cristo, después de estudiar este pasaje, solo puedo llegar a una conclusión que menciona Pablo en Romanos 11:33, en esos versículos, que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables. Insondables quiere decir que es tan profunda esa sabiduría y esas riquezas que no pueden alcanzar el fondo. Sus juicios inescrutables, que no pueden ser averiguados o comprendidos. Así son sus caminos. Qué necedad, amados en Cristo, la nuestra, de hombres y mujeres, si llegamos a creer que ya lo sabemos todo, que todo lo conocemos ya de Dios, que tengo revelaciones especiales, por eso hoy soy tan apartado como el fariseo, que no comulgo con mis hermanos en público, no sea que me vayan a contagiar. ¡Qué necedad! ¡Qué ignorancia realmente! Seríamos semejantes al que está confiado en la mesa del banquete, los cuales ese banquete se convirtió en una trampa y una red, siendo presas fáciles para el enemigo. En el verso 36 dice el apóstol Pablo: porque de él, ahí en la última parte de este capítulo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él, solamente a él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente, amados en Cristo. Proseguimos la próxima semana, si el Señor no ha venido, con la parte del acebuche, para que no nos gloriemos de que hoy somos los escogidos, los que Dios ha enviado para predicar su palabra, porque somos deudores. No se fue impuesto hacerlo y no hay ningún mérito de hacer lo que debemos de hacer, sino que a Él sea todo el honor y sea toda la gloria por todos los siglos. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones, hermanos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables
sus caminos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el